Mi madre me exigió que cancelara mi boda por los sentimientos de mi hermana de oro. Así que las desinvité, y la forma en que le di la vuelta a la tortilla dejó a todos boquiabiertos. Jamás imaginé que llegaría a ese extremo, pero cuando te presionan contra la pared, descubres de qué estás hecha realmente. El sol entraba por la ventana de mi departamento aquella mañana cuando sonó mi teléfono. Era mi madre. Al contestar, su voz sonaba tensa, como siempre que estaba a punto de darme consejos sobre mi vida. Carolina, tenemos que hablar sobre tu boda. Tu hermana Lucía está devastada. ¿Devastada? ¿Por qué? Pregunté confundida mientras me sentaba en el borde de la cama. Porque se suponía que ella se casaría primero, respondió mi madre con tono acusatorio. Siempre ha sido así en la familia. Ella es la mayor y tú lo sabes. Además, apenas acaba de terminar con Miguel y ver que tú estás planeando tu boda la está destrozando. Contuve mi respiración intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mi hermana Lucía, 2 años mayor que yo, siempre había sido la favorita de mis padres. La hija perfecta, la que sacaba las mejores notas, la que consiguió el trabajo perfecto y a quien todos admiraban. Yo siempre estuve a su sombra, acostumbrada a que mis logros fueran minimizados en comparación con los suyos. Mamá, entiendo que Lucía esté pasando por un momento difícil, pero Eduardo y yo llevamos planeando esta boda desde hace 1 año. No podemos posponerla solo porque Lucía terminó con su novio. No es solo por eso, interrumpió mi madre. Ella siempre soñó con casarse en mayo, en el jardín de la casa de tus abuelos. Y tú le robaste su sueño. ¿No puedes esperar 1 año? ¿Tan egoísta eres? La traición de aquellas palabras me golpeó como una bofetada. Sentí un nudo en la garganta mientras los recuerdos invadían mi mente. Lucía nunca había mencionado querer casarse en mayo, ni en el jardín de los abuelos. De hecho, siempre había hablado de una boda en la playa. Esa idea del jardín era mía. Desde niña soñaba con casarme allí, rodeada de las rosas que mi abuelo cuidaba con tanto amor. Mamá, eso no es cierto. Sabes perfectamente que ese siempre fue mi sueño, no el de Lucía. Dije con la voz temblorosa. No me levantes la voz, exclamó indignada. Tu padre y yo hemos decidido que lo mejor es que canceles tu boda, o al menos la pospongas hasta el próximo año. Lucía merece ser feliz. ¿Y yo no? Quise gritar, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Siempre había sido así. La felicidad de Lucía por encima de la mía. Sus deseos, sus necesidades, sus sueños siempre eran prioritarios. Y yo, como la buena hermana menor, debía ceder y sonreír. Lo siento, mamá, pero no voy a cancelar mi boda, respondí finalmente, sorprendiéndome incluso a mí misma por mi firmeza. Entonces no cuentes con nuestra presencia, sentenció. Ni la mía, ni la de tu padre, ni la de Lucía. Si eres tan egoísta como para anteponer tu felicidad a la de tu hermana, entonces no mereces que estemos allí. La llamada terminó abruptamente, dejándome con el teléfono en la mano y lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. Mi propia familia me estaba dando la espalda por no ceder ante los caprichos de mi hermana. La misma hermana que nunca estuvo para mí cuando la necesité. La que se burló de mi relación con Eduardo cuando comenzamos a salir, diciendo que un hombre como él jamás se fijaría en alguien como yo a largo plazo. Eduardo me encontró así, sentada en el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano y la mirada perdida. Se sentó a mi lado y me abrazó en silencio mientras le contaba entre sollozos la conversación con mi madre. Su rostro reflejaba una mezcla de indignación y tristeza. «Caro, no podemos permitir que hagan esto», dijo tomando mis manos. «Es nuestra boda, nuestro día. Si ellos deciden no venir, es su decisión, pero no vamos a cancelarla por los caprichos de Lucía». Asentí en silencio, sabiendo que tenía razón, pero el dolor de sentirme rechazada por mi propia familia me atravesaba como una daga. Durante toda mi vida había intentado complacerlos, ser la hija y hermana perfecta, siempre cediendo, siempre en segundo plano. Quizás era momento de poner un límite. «Tienes razón», dije finalmente secando mis lágrimas. «No vamos a cancelar nada. Si ellos no quieren estar presentes, es su problema». Lo que no sabía en ese momento era que esa decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre la dinámica de mi familia y revelarían verdades que llevaban años ocultas bajo una fachada de perfección. Los días siguientes fueron un infierno. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes y llamadas de familiares que habían sido informados por mi madre de mi supuesta traición a Lucía. Tíos, primos y hasta amigos de la familia me escribían preguntando por qué era tan egoísta, por qué no podía esperar un poco más para casarme, por qué insistía en herir a mi hermana.
No puedo creer que tu propia tía Carmen te haya escrito eso, dijo Eduardo mientras leía por encima de mi hombro uno de los mensajes más hirientes. Siempre ha adorado a Lucía, respondí con amargura. Todos la adoran. Nadie está viendo lo absurdo de esta situación. Era verdad. Nadie parecía cuestionar por qué debía cancelar mi boda por los sentimientos heridos de mi hermana, como si fuera completamente normal y razonable pedirme semejante sacrificio. La familia entera había comprado la narrativa de mi madre sin cuestionarla ni un segundo. La gota que colmó el vaso llegó 3 días después, cuando mi prima Daniela me llamó. «Carolina, ¿es verdad que le robaste el novio a Lucía?», preguntó sin siquiera saludar. Me quedé helada. «¿Qué? Claro que no. ¿De qué estás hablando? Tu madre le dijo a mi mamá que Eduardo salía con Lucía primero, pero que tú te metiste en medio y se lo quitaste, que por eso ella está tan afectada con tu boda». La rabia me invadió por completo. Esa era una mentira tan descarada que ni siquiera sabía por dónde empezar a desmentirla. Eduardo jamás había salido con Lucía. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. De hecho, mi hermana siempre lo había despreciado, diciendo que su trabajo como ingeniero no era lo suficientemente prestigioso para la familia. Eso es una mentira absoluta, Daniela. Eduardo y yo nos conocimos en la universidad, cuando Lucía ni siquiera vivía en esta ciudad. Ella nunca ha salido con él. Pues eso no es lo que están diciendo, respondió con tono dubitativo. Después de colgar, me derrumbé en el sofá. La traición era demasiado grande. Mi propia madre estaba inventando historias para ponerme como la villana de la película. ¿Hasta dónde pensaba llegar para defender a Lucía? «Esto es demasiado», le dije a Eduardo esa noche. «Están difamándome con toda la familia. No puedo creer que mi propia madre sea capaz de inventar algo así». Eduardo me abrazó fuerte. «¿Sabes que podemos cancelar la boda si esto es demasiado para ti? Podríamos casarnos en otro lugar, solo nosotros». Lo miré a los ojos. Aquellos ojos sinceros que me habían dado fuerzas durante 4 años de relación. «No voy a darles esa satisfacción», respondí. «No voy a cancelar nada, pero sí voy a hacer algo al respecto». Esa noche tomé una decisión. Si mi familia no me quería en su vida, yo tampoco los querría en la mía. Con manos temblorosas, escribí un mensaje para el grupo familiar. «Querida familia, he sido informada de las mentiras que están circulando sobre mí y Eduardo. Lamento profundamente que hayan elegido creer en historias fabricadas sin siquiera cuestionarlas o preguntarme directamente. Dado que mi boda parece causar tanto malestar, he decidido formalmente desinvitar a quienes han participado en esta campaña de difamación: mi madre, mi padre y mi hermana Lucía. El resto puede decidir por sí mismo si desea asistir». Apenas presioné enviar, mi teléfono explotó con llamadas. La primera fue de mi padre, furioso como nunca lo había escuchado. «¿Cómo te atreves a desinvitarnos a tu boda? ¿Te has vuelto loca?», gritó. «Papá, ustedes fueron los primeros en decir que no asistirían. Yo solo estoy formalizando su decisión», respondí con una calma que no sentía. «Y respecto a las mentiras sobre Eduardo y Lucía, espero una disculpa pública». «Tu madre jamás dijo semejante cosa», exclamó, aunque su voz tembló ligeramente. «Llama a la tía Rosa o a Daniela y pregúntales qué les contó mamá sobre mi relación con Eduardo. Luego hablamos». Colgué sintiendo que me quitaba un peso de encima. Durante años había guardado silencio ante las pequeñas y grandes injusticias, siempre en nombre de la paz familiar, siempre para no herir los sentimientos de Lucía. Pero esto era demasiado. Esta vez habían cruzado una línea. La siguiente llamada fue de mi hermana. Su voz sonaba fría y controlada, como siempre que estaba verdaderamente enfadada. «¿Qué crees que estás haciendo, Carolina?», preguntó. «¿Tienes idea del escándalo que has provocado? Mamá está llorando desconsolada. ¿Y tú tienes idea de las mentiras que han estado difundiendo sobre mí?», contraataqué. «¿Cómo pudiste permitir que dijeran que te robé a Eduardo?». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que lo dijo todo. «Yo nunca», comenzó Lucía, pero su voz carecía de convicción. «Ambas sabemos que eso nunca pasó. Jamás conociste a Eduardo antes de que yo te lo presentara». «¿Por qué, Lucía? ¿Por qué permitiste esa mentira?». «No todo gira alrededor de ti, Carolina», espetó. «Algunas veces deberías pensar en los demás. Siempre has sido egoísta». Esas palabras fueron como una bofetada. Yo, que había pasado toda mi vida cediendo ante ella, siendo etiquetada como la egoísta. «La boda sigue en pie», dije finalmente. «Y ustedes siguen desinvitados, a menos que se disculpen públicamente. La venganza es un plato que se sirve frío».
dicen. Pero yo no buscaba venganza, solo justicia. Solo quería, por una vez en mi vida, que reconocieran el daño que me habían causado con sus mentiras y favoritismos. Lo que no sabía era que mi acto de rebeldía desencadenaría revelaciones que sacudirían los cimientos de nuestra familia. Esa noche, mientras Eduardo dormía, recibí un mensaje de texto que cambiaría todo. Carolina, soy Miguel, el ex de Lucía. Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre tu hermana y tu boda. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué a la cita con Miguel. Lo encontré sentado en la esquina más alejada de la entrada, con una taza de café entre sus manos y expresión seria. Nunca habíamos sido cercanos. De hecho, siempre me pareció que me evitaba cuando visitaba a Lucía. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a él. Sé que debe parecerte extraño. Después de la semana que he tenido, nada me parece extraño ya, respondí sinceramente. ¿De qué querías hablarme? Miguel dio un largo sorbo a su café antes de responder. Quiero que sepas la verdadera razón por la que Lucía y yo terminamos. No fue un simple distanciamiento como ella le dijo a todos. Contuve la respiración, preparándome para lo que fuera a decir. La traición familiar parecía no tener fin. Lucía me engañó, dijo finalmente, con Alberto Ruiz, el socio de tu padre en el bufete de abogados. El nombre me cayó como un balde de agua fría. Alberto Ruiz, un hombre casado de 45 años, casi 20 años mayor que Lucía. El mismo hombre que mi padre adoraba y consideraba como un segundo hijo, el que siempre era invitado a las cenas familiares. Eso no es posible, murmuré, aunque una parte de mí sabía que Miguel no tendría razón para mentir. Los descubrí hace 3 meses, en nuestro apartamento, continuó Miguel con amargura. Cuando los confronté, Lucía me rogó que guardara silencio. Me dijo que fue un error, que había terminado. Le creí, o quise creerle. Pero hace unas semanas los vi juntos nuevamente, en un restaurante en las afueras de la ciudad. ¿Y por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, intentando procesar lo que escuchaba. Porque tu madre me llamó ayer, respondió Miguel, sorprendiéndome. Me pidió que te llamara para convencerte de que pospusieras tu boda. Me dijo que Lucía estaba destrozada y necesitaba tiempo para recuperarse de nuestra ruptura. La hipocresía me dejó sin palabras. Mi hermana, lejos de estar destrozada por su ruptura con Miguel, estaba manteniendo una aventura con el socio de mi padre. Hay más, continuó Miguel sacando su teléfono. Lucía ha estado hablando mal de ti y Eduardo con todos vuestros amigos comunes. Tengo capturas de pantalla de conversaciones donde dice cosas terribles. Me mostró mensajes donde mi hermana me llamaba egoísta y desesperada por casarse, afirmando que Eduardo solo estaba conmigo por lástima y que terminaría dejándome cuando se diera cuenta de lo aburrida que soy. ¿Por qué haría algo así?, pregunté con la voz quebrada. Es mi hermana. Se supone que debería alegrarse por mí. Siempre ha sido así, Carolina, dijo Miguel suavemente. Siempre has sentido celos de ti, de tu relación con Eduardo, de cómo él te mira, del amor genuino que se tienen. A pesar de toda la atención que recibe, de ser la favorita, sigue sintiendo que no es suficiente. Las palabras me golpearon con fuerza. Durante años había creído que yo era la única que sentía envidia, la que vivía a la sombra de su hermana perfecta. Jamás imaginé que Lucía pudiera sentirse amenazada por mí de alguna manera. Hay algo más que deberías saber, añadió Miguel tras un momento de silencio. Tu madre está al tanto de la relación entre Lucía y Alberto. La he visto cubrirla en más de una ocasión, inventando excusas cuando María, la esposa de Alberto, llamaba preguntando por él. La revelación me dejó sin aliento. Mi madre, siempre tan estricta con la moral y los valores familiares, encubriendo una aventura. La imagen perfecta que había construido de mi familia se desmoronaba ante mis ojos. ¿Qué vas a hacer con esta información?, preguntó Miguel. Esa era la gran pregunta. Podría usar lo que sabía como venganza, exponer a Lucía y a mi madre frente a toda la familia. Pero, ¿realmente quería causar ese daño? No lo sé, respondí honestamente. Necesito tiempo para pensar. Cuando regresé a casa, Eduardo notó inmediatamente que algo había cambiado. Le conté toda la conversación con Miguel, mostrándole las capturas de pantalla y explicándole lo de Alberto. Esto explica muchas cosas, dijo Eduardo pensativo. La insistencia de tu madre en que canceles la boda, las mentiras. Están desesperados por desviar la atención de lo que realmente está pasando. Me siento traicionada en tantos niveles que ni siquiera sé por dónde empezar, confesé mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas.
Eduardo me abrazó en silencio, dejándome desahogar toda la frustración acumulada. Cuando finalmente me calmé, me miró con determinación. «Creo que deberíamos seguir adelante con la boda exactamente como la planeamos», dijo. «No permitas que te quiten ese día especial. En cuanto a esta información, depende de ti cómo usarla». Esa noche apenas pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez las opciones. Podía confrontar a Lucía y a mi madre, amenazarlas con revelar lo que sabía si no se disculpaban y dejaban de difamarme. O podía guardar silencio y simplemente alejarme de una familia que me había causado tanto dolor. Por la mañana, había tomado una decisión. No iba a hundirme a su nivel de mentiras y manipulaciones, pero tampoco iba a permitir que siguieran tratándome como lo habían hecho toda mi vida. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y llamé a mi prima Daniela, la persona más cercana a Lucía en la familia. «Necesito que me ayudes con algo», le dije. «Es sobre la boda». Le expliqué mi plan, y, para mi sorpresa, Daniela aceptó inmediatamente. «Siempre supe que había algo raro en cómo te trataban», confesó, «pero no quería meterme en problemas familiares. Cuenta conmigo». El siguiente paso era más difícil. Con el corazón latiendo furiosamente, marqué el número de Alberto Ruiz. Cuando respondió, respiré hondo y solté. «Alberto, sé lo tuyo con mi hermana. Tenemos que hablar». El silencio al otro lado de la línea fue breve pero revelador. «No sé de qué estás hablando, Carolina», respondió finalmente, pero su voz temblorosa lo delataba. «Creo que lo sabes perfectamente. Te enviaré una dirección por mensaje. Te espero allí a las 5. Si no vienes, mi siguiente llamada será a María». El plan estaba en marcha. Ya no era la misma Carolina que agachaba la cabeza y cedía por el bien de la familia. Esta vez iba a luchar por lo que merecía, respeto y la verdad. El día antes de mi boda, organicé una cena de reconciliación en un restaurante discreto en las afueras de la ciudad. Daniela se encargó de convencer a mis padres y a Lucía de asistir, diciéndoles que yo estaba dispuesta a disculparme y reconsiderar la desinvitación. La mentira perfecta para atraer a los maestros del engaño. Llegué primero, junto con Eduardo y Daniela. A las 7 en punto, vi entrar a mi familia. Mi madre, con su habitual gesto de superioridad moral. Mi padre, incómodo pero manteniendo las apariencias. Y Lucía, con una expresión que oscilaba entre la victoria y el recelo. Se sentaron frente a nosotros, creando un silencio tenso que parecía llenar todo el restaurante. «Gracias por venir», comencé, manteniendo la calma. «Como saben, mañana es mi boda, y realmente me gustaría contar con su presencia». Mi madre sonrió satisfecha, creyendo que había ganado, que finalmente había logrado doblegarme. «Sabía que entrarías en razón». «Carolina», dijo con tono condescendiente, «siempre has sido impulsiva, pero al final haces lo correcto». Sentí la mano de Eduardo apretando la mía bajo la mesa, dándome fuerzas. «Pero antes de retirar la desinvitación, creo que hay algunos temas que debemos aclarar», continué, notando cómo la sonrisa de mi madre comenzaba a flaquear. En particular, las mentiras que han estado difundiendo sobre Eduardo y yo. «No sé de qué hablas», intervino Lucía rápidamente. «Nosotros no hemos dicho nada». En ese momento, Daniela sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Era la voz de mi madre hablando con la tía Rosa. «Sí, Eduardo salía con Lucía primero, pero Carolina se interpuso. Ya sabes cómo es ella, siempre queriendo lo que tiene su hermana». El rostro de mi madre palideció. Mi padre parecía genuinamente sorprendido, mirándola con confusión. «Viviana, ¿qué es esto?», preguntó mi padre. «¿De verdad dijiste eso?». Antes de que pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió y entró Alberto Ruiz. Su presencia causó un efecto inmediato. Lucía se puso pálida como un papel y mi madre dejó caer el tenedor que sostenía. «Lamento llegar tarde», dijo Alberto visiblemente incómodo. «Carolina me pidió que viniera». «¿Alberto?». Mi padre parecía completamente desconcertado. «¿Qué haces aquí?». «Creo que tu esposa y tu hija pueden explicártelo mejor que yo», respondí, manteniendo la compostura. El silencio que siguió fue revelador. Nadie se atrevía a mirar directamente a los demás. La tensión era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. «¿De qué está hablando, Lucía?», preguntó finalmente mi padre. Mi hermana comenzó a temblar ligeramente, mirando a mi madre en busca de ayuda. Pero ella parecía tan atrapada como Lucía. «Roberto, creo que deberíamos irnos», dijo mi madre, intentando levantarse.
Esto es una trampa. Nadie se va hasta que hablemos con la verdad. Intervino Eduardo con voz firme pero tranquila. Carolina ha soportado años de manipulación y favoritismo. Es hora de que se acabe. Tu hija y Alberto tienen una aventura desde hace meses. Dije directamente a mi padre. Miguel los descubrió hace 3 meses en el apartamento que compartía con Lucía. Y mamá lo sabe. Los ha estado encubriendo. Mi padre se quedó paralizado, su mirada pasando de Alberto a Lucía, y luego a mi madre. Su rostro reflejaba incredulidad, luego comprensión y finalmente, una profunda traición. ¿Es esto cierto?, preguntó con voz apenas audible. Alberto miró al suelo. Lucía comenzó a llorar silenciosamente. Y mi madre mantuvo su máscara de dignidad, aunque se desmoronaba por momentos. No es lo que parece, Roberto, comenzó ella. ¿No es una aventura? ¿No es que nuestra hija está involucrada con un hombre casado, mi socio, y tú lo sabías? La voz de mi padre aumentaba de volumen con cada palabra. ¿No es que has estado mintiendo sobre Carolina y Eduardo para desviar la atención? Papá, intentó intervenir Lucía. No quiero escucharte ahora, la cortó mi padre, levantándose bruscamente. Ni a ti, ni a tu madre, ni a ti, Alberto. Creía conocerlos a todos, pero veo que estaba equivocado. Nunca había visto a mi padre así, tan devastado y furioso al mismo tiempo. Sin decir una palabra más, salió del restaurante, dejándonos a todos en un silencio incómodo. Mi madre se recuperó primero, su expresión pasando de la sorpresa a la furia. ¿Estás satisfecha?, me espetó. Has destruido a esta familia. No, mamá, respondí con calma. Ustedes destruyeron esta familia con sus mentiras y manipulaciones. Yo solo expuse la verdad. Siempre has sido una envidiosa, intervino Lucía entre lágrimas. Siempre celosa de mí. ¿Qué vas a ganar con esto? ¿Crees que papá te va a querer más ahora? Sus palabras me dolieron, pero ya no tenían el poder de destruirme como antes. No hice esto por venganza, Lucía, dije sinceramente. Lo hice porque merezco respeto, porque merezco que no difamen mi relación, porque merezco ser feliz sin que ustedes intenten sabotearme. Alberto, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Lo siento, Carolina, nunca debí involucrarme en esto. Las mentiras, los engaños. No sé en qué estaba pensando. Deberías disculparte con Miguel, con María y con mi padre, respondí. No conmigo. Alberto asintió levemente antes de marcharse también, dejándonos solos con mi madre y Lucía, quienes nos miraban como si fuéramos enemigos mortales. Ustedes están desinvitados de mi boda, dije levantándome. No porque quiera castigarlos, sino porque no quiero personas que me desean mal en el día más feliz de mi vida. Mi madre se puso de pie, su rostro una máscara de dignidad ofendida. Vámonos, Lucía, ya no tenemos nada que hacer aquí. Mientras las veía alejarse, sentí una mezcla de liberación y tristeza. Había expuesto sus mentiras, había defendido mi verdad, pero a un costo emocional enorme. La familia que conocía ya no existía. Eduardo tomó mi mano y la besó suavemente. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación. Lo estaré, respondí, sin saber exactamente si era verdad. Lo que no sabía en ese momento era que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar, y que la boda del día siguiente traería un giro que nadie podía anticipar. El día de mi boda amaneció radiante, con un cielo azul perfecto y una suave brisa que mecía las rosas del jardín de mis abuelos. A pesar del drama familiar, habíamos decidido seguir adelante con todos nuestros planes originales. El jardín estaba decorado con luces y flores blancas, tal como siempre lo había soñado. Mi mejor amiga Sofía me ayudaba a arreglarme en la habitación que había sido de mi abuela, mientras Daniela coordinaba los últimos detalles de la ceremonia. ¿Has sabido algo de tu familia?, preguntó Sofía mientras ajustaba mi velo. Nada, respondí, intentando que la tristeza no me invadiera. Después de lo de anoche, dudo que aparezcan. No había dormido bien, repasando una y otra vez lo sucedido en el restaurante. La cara de mi padre al enterarse de la traición, la rabia de mi madre, las lágrimas manipuladoras de Lucía. Me dolía pensar que en el día más importante de mi vida, no tendría a mi familia conmigo. No necesitas a quienes te hacen daño, dijo Sofía abrazándome. Estás preciosa y hoy es tu día. Enfócate en eso. Asentí, agradecida por su apoyo. A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, mi nerviosismo aumentaba. No por casarme con Eduardo, de eso estaba completamente segura, sino por enfrentar a todos los invitados sin mi familia,
sabiendo que los rumores ya habrían corrido como la pólvora. Cuando finalmente llegó el momento, respiré hondo y me preparé para caminar sola hacia el altar. Siempre había imaginado a mi padre llevándome del brazo, pero ese sueño se había desvanecido junto con muchas otras ilusiones sobre mi familia. «Estoy lista», le dije a Sofía, quien me miraba con orgullo. «Espera», dijo Daniela entrando precipitadamente en la habitación. «Hay alguien que quiere verte antes». Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería mi madre? ¿Lucía? Por un breve momento, me permití la fantasía de una reconciliación de último minuto. Pero la persona que entró por la puerta me dejó sin aliento. Mi padre. Estaba vestido con un traje elegante, claramente preparado para la boda. Su expresión era una mezcla de determinación y arrepentimiento. «Carolina», dijo con voz quebrada, «estás hermosa». Las lágrimas amenazaron con arruinar mi maquillaje. No sabía qué decir, qué esperar. «Papá», fue lo único que logré articular. «No digas nada», me interrumpió acercándose. «Soy yo quien debe hablar». Anoche, después de salir del restaurante, conduje durante horas, pensando en todo lo que había sucedido, en las mentiras, en los engaños, en cómo tu madre y yo siempre favorecimos a Lucía. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran un gran esfuerzo. Nunca me di cuenta del daño que te estábamos haciendo. O quizás lo sabía y me resultaba más fácil ignorarlo. Siempre fuiste la fuerte, la independiente, la que nunca pedía nada. Y creo que aprovechamos eso para exigirte siempre más, para darte siempre menos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, y por el mío también. «No tengo derecho a pedirte perdón», continuó, «ni a esperar que me permitas estar en tu boda después de todo lo que ha pasado. Pero quería que supieras que estoy orgulloso de ti, orgulloso de cómo te has mantenido firme y has defendido tu verdad». Nos quedamos en silencio por lo que pareció una eternidad, mirándonos a través de las lágrimas. «¿Tu madre sabe que estás aquí?», pregunté finalmente. «No», respondió con tristeza. «Anoche le dije que no podía seguir con ella después de enterarme de lo que había hecho, que necesitaba tiempo para pensar. La revelación me impactó. Mis padres, casados por más de 30 años, separados por todo esto. Papá, yo no quería...» «Esto no es tu culpa, Carolina», me interrumpió con firmeza. «Es el resultado de años de mentiras y secretos. Tú solo fuiste valiente y dijiste la verdad». Otro silencio, esta vez más calmado. Finalmente, reuní el valor para preguntar lo que realmente quería saber. «¿Te gustaría acompañarme al altar?». Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y alegría. «Después de todo, ¿estás segura?». «Estoy segura de que quiero empezar este nuevo capítulo de mi vida sin rencores», respondí. «Y de que, a pesar de todo, eres mi padre y te quiero». Nos abrazamos largamente, dejando que las lágrimas lavaran parte del dolor acumulado. Cuando nos separamos, Sofía y Daniela nos miraban emocionadas. «La música ya ha empezado», dijo Daniela, secándose discretamente una lágrima. «Es hora». Mi padre me ofreció su brazo y salimos juntos de la habitación. Mientras caminábamos hacia el jardín, me susurró: «Hay otra sorpresa esperándote». Cuando llegamos a la entrada del jardín, la sorpresa se reveló. Entre los invitados, en primera fila, estaba Miguel, el ex de Lucía, sonriendo, y a su lado, para mi absoluta sorpresa, estaba María, la esposa de Alberto. «Les conté todo», explicó mi padre en voz baja. «Merecían saberlo». La música comenzó a sonar con más fuerza, indicando nuestra entrada. Todos los invitados se pusieron de pie, volteándose para vernos. Al final del pasillo, Eduardo esperaba con una sonrisa radiante, sus ojos fijos en mí. Con mi padre a mi lado, comencé a caminar hacia el futuro que había elegido. Un futuro basado en la verdad, el respeto y el amor genuino, no en las apariencias y las manipulaciones que habían dominado mi vida familiar. La ceremonia fue hermosa en su sencillez. Eduardo y yo intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, prometiéndonos honestidad, apoyo y respeto mutuo. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, sentí que finalmente cerraba un capítulo doloroso de mi vida y comenzaba uno nuevo lleno de posibilidades. Durante la recepción, mi padre se acercó a nosotros con una copa en la mano. «Quiero proponer un brindis», dijo, alzando su copa, «por Carolina y Eduardo, por su valentía para defender su amor contra todo obstáculo y por los nuevos comienzos». Los invitados se unieron al brindis, ajenos en su mayoría al drama familiar que se había desarrollado en las últimas semanas. Para ellos, solo éramos una pareja feliz celebrando su unión. Mientras bailaba con Eduardo nuestra primera danza como matrimonio, me permití sentir plenamente la felicidad del momento.
¿Estás bien?, preguntó Eduardo, notando mi mirada perdida. Mejor que nunca, respondí sinceramente. Por primera vez en mi vida, siento que estoy exactamente donde debo estar, con la persona con quien debo estar. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Mi padre se quedó hasta el final, bailando, riendo, conectando con nuestros amigos. Era una versión de él que pocas veces había visto. Relajado, auténtico, libre del control y la influencia de mi madre. Cuando finalmente nos despedimos de los últimos invitados, mi padre me abrazó una vez más. Sé que tomará tiempo reparar nuestra relación, dijo, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú también lo estás. Lo estoy, respondí, sintiendo que las heridas comenzaban a sanar. La forma en que di la vuelta a la tortilla ese día dejó a todos boquiabiertos, no porque hubiera buscado venganza, sino porque había elegido la verdad y el amor propio por encima de las manipulaciones. Y esa, descubrí, era la victoria más dulce de todas. 6 meses después de nuestra boda, Eduardo y yo celebramos nuestra primera Navidad como matrimonio en nuestro nuevo hogar. La mesa estaba puesta para una cena íntima. Nosotros, mi padre, Daniela y Sofía. Mi relación con mi padre había mejorado notablemente. Después de separarse definitivamente de mi madre, había comenzado terapia y poco a poco estaba reconociendo los patrones tóxicos que habían dominado nuestra familia durante años. ¿Has sabido algo de mamá o de Lucía?, le pregunté mientras preparábamos la cena. Tu madre está viviendo con tu tía Carmen, respondió con cierta tristeza. Lucía terminó su relación con Alberto después de que María lo echara de casa. Ahora está en Madrid, buscando reinventarse, según dice. La traición había tenido consecuencias para todos. Alberto había perdido a su esposa, su reputación y su participación en el bufete de abogados. Mi madre y Lucía habían perdido la imagen perfecta que tanto se habían esforzado en mantener. Cuando nos sentamos a cenar, mi padre levantó su copa. Por la familia que elegimos, brindó mirando a cada uno de los presentes. Por la verdad y el coraje. Chocamos nuestras copas, sonriendo. La familia no siempre es la que nos dan por nacimiento, sino la que construimos con amor y respeto mutuo. Esa era la lección más valiosa que había aprendido en todo este proceso. Mi boda, que debía ser cancelada por los sentimientos heridos de mi hermana de oro, se había convertido en el punto de inflexión que me permitió liberarme de años de manipulación y encontrar mi propia voz. La forma en que le di la vuelta a la tortilla no solo dejó a todos boquiabiertos, sino que cambió el rumbo de nuestras vidas para siempre. Y mientras compartíamos historias y risas alrededor de esa mesa navideña, supe que había tomado la decisión correcta. Porque a veces, defender tu verdad significa perder a quienes creías que nunca te fallarían, pero también ganar la libertad de crear una vida basada en el amor auténtico y el respeto mutuo. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.